Mis hermanos, el día de hoy quiero compartir este estudio que he titulado de la siguiente manera: verdades para recordar en la adversidad. Verdades para recordar en la adversidad. Y quiero solamente mostrarle un poco del contexto, porque este salmo, el Salmo 7, tiene como tema principal y como propósito mostrarnos tanto a usted como a mí, lectores de la palabra, la justicia de Dios. Tiene la intención el salmista de enseñarnos a un Dios que es juez, pero que no es un juez como tal vez el mundo y la sociedad lo piensa y lo cree, sino que es un juez justo, un juez perfecto, que no se vende, que no es corrupto, sino que imparte justicia. En cada palabra del Salmo podemos notar que el salmista, que es David en este caso el que escribe, está angustiado, está preocupado. ¿Por qué? Porque lo estaban difamando, lo estaban acusando y le estaban haciendo injusticias. Y era una persona de la tribu de Benjamín llamada Cus, el que estaba difamando y estaba haciendo acusaciones en contra de David. Si bien es cierto que no sabemos con exactitud quién era este personaje, probablemente era alguien que estaba coludido y que estaba siendo partidario de Saúl, quien estaba persiguiendo también a David, buscando matarlo. Y en ese contexto de persecución, de injusticia, de difamación, es que David, el salmista, expone su causa ante el juez. Y algo que podemos notar de una manera muy práctica es que este salmo al principio nos muestra la angustia, la preocupación que hay en el corazón del salmista. Pero una vez que está hablando con Dios y exponiendo su carga, vemos cómo esa angustia se transforma por el poder de Dios en confianza, en esperanza, porque David sabe que Dios lo va a poder librar de esa adversidad que estaba enfrentando. Así que a través de este salmo y con la ayuda del Señor, yo quisiera que observemos algunas verdades puntuales que usted y yo tenemos que traer a nuestra mente y a nuestro corazón cuando las cosas se ponen difíciles, cuando enfrentamos algún problema, alguna adversidad, porque muchas veces en esos momentos lo que menos hacemos es recordar verdades de la palabra. Llenamos nuestra mente a lo mejor de dudas, de preguntas, de quejas, de preocupaciones, pero muy pocas veces nos llenamos de la palabra de nuestro Dios aquí en nuestra mente. Entonces yo quiero compartirle estas verdades para que usted las apunte, pero también las recuerde en esos momentos de adversidad. La primera, en el versículo 1 y el versículo 2, Dios nos salva. No olvidemos, hermanos, que Dios ya nos salvó a nosotros, pero también nos puede librar, nos puede salvar de esas adversidades que estamos enfrentando. La confianza de David, hermanos, en los primeros dos versículos es notoria. Es una confianza que él tiene en su Salvador, en Dios, quien nos está mostrando que va a salvar al salmista, que no va a permitir que su vida corra peligro. Así que nosotros podemos recordar en la adversidad que Dios nos salva. Dios guarda nuestra vida. El salmista, hermanos, de algo que es consciente es de que su enemigo podía causarle terrible daño. No lo estaban buscando solamente como si fuera el juego de las escondidas, para decirle te encontré. Lo estaban buscando porque querían matarlo, porque querían acabar con su vida. Y David, en medio de esa adversidad, algo que nos dice y que nos muestra como ejemplo es que debemos nosotros recordar que Dios nos salva. Ahora, quiero decirle que no es que Dios esté obligado a salvarnos, que esté obligado a librarnos del peligro, pero cuando somos perseguidos, cuando somos atribulados, podemos confiar en que nuestra vida está en manos de un Dios que nos controla, nos gobierna y nos protege. Este salmista, cuando está escribiendo esta parte, confía en el Señor, confía en que Dios tiene su vida en sus manos, y al final, pase lo que pase, venga lo que venga, estaremos con Dios. Así que si usted está enfrentando una adversidad, algún problema, recuerde, Dios lo puede salvar de ese problema. Pero incluso si no lo hiciera, ya lo salvó, porque estaría con Él en la eternidad. La segunda verdad en el versículo 3 y 4 que debemos recordar cuando las cosas se ponen difíciles: Dios nos purifica.
A través de la prueba, a través de la adversidad, Dios nos purifica. Observe el versículo 3 y el versículo 4, cómo el salmista está examinándose. Dios mío, dice el versículo 3, ¿qué daño les hice? ¿Qué mal cometí? ¿Acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo a quien me maltrata sin razón? Observe cómo él está escudriñando su vida y preguntándole a Dios, yo estoy seguro que no hice algo malo, pero si lo hice, pues muéstramelo, porque tal vez eso es por lo que estoy sufriendo, por lo que estoy siendo perseguido. El salmista se presenta con humildad delante del Señor, argumentando su rectitud, y no en el sentido de que era un hombre sin pecado, sin mancha, porque no hay ninguno de esos, no existen, sino que en lo que le estaban injuriando, por lo que lo estaban persiguiendo, David era inocente. De lo que lo acusaban, él no tenía la culpa. Por eso es que le pide al Señor que haga justicia. Y si ha hecho algo desagradable a los ojos del Señor, entonces David dice, enfrento las consecuencias. Sufro, pero tiene la conciencia limpia, porque no había hecho por lo que lo estaban persiguiendo. No es que fuera perfecto, no es que fuera puro, sino que el Señor ya había obrado en su vida una transformación a tal grado que David no iba a hacer algo que desagradara a Dios. ¿Usted recuerda cómo se conoce a David o qué se dice de él? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso es que él dice, mi corazón es como tú lo quieres, es conforme a lo que me pides. Por eso es que te pido, Señor, que si alguien está buscando algo que yo hice y que no te agradó, pues que me lo muestres, pero está pidiendo justicia, sabiendo que su conciencia está limpia. Así que en tiempos de prueba, de adversidad, recuerde que Dios nos purifica. Y tal vez por eso estamos enfrentando algún problema, porque Dios quiere transformarnos, quiere limpiarnos, quiere purificarnos, tal como lo estaba haciendo con el salmista. Lo tercero que observo yo, hermanos, en el versículo 6 y 7 y luego en la primera parte del 10, dice aquí, Dios mío, siéntate ya en tu alto trono y rodeado de las naciones, declárame inocente. Enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrales tu enojo. Y el versículo 10 en la primera parte dice, Dios mío, tú me das protección. Así que en la adversidad recordemos que Dios también nos protege, nos está cuidando. David, de algo que es plenamente consciente en todas las adversidades que enfrentó, es que el Señor estaba con él. Yo le pregunto, ¿usted y yo también somos conscientes de eso? De que a pesar de la prueba, de la adversidad, de las dificultades, ¿Dios está con nosotros? ¿O es de los que a veces se quejan, ¿no? Humanamente hablando, pues nos quejamos mucho. Y a veces decimos, es que Dios se olvidó de mí, es que Dios no está haciendo nada. Pero recordemos en esos momentos esta verdad, Dios nos protege. La angustia puede llevarnos a pensar que el Señor nos ha abandonado, pero no es así. Usted y yo sabemos, nunca estamos desprotegidos. Dios siempre nos está cuidando. No pasamos desapercibido. Cuando estamos sufriendo, el Señor continúa protegiéndonos. ¿Y por qué? Porque somos sus hijos. Porque nos ama. Nuestro Padre siempre viene y viene a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Y de esa forma nos muestra que nos protege del mal, pero también nos protege del enemigo. Así que si usted está enfrentando alguna adversidad, recuerde, Dios lo está protegiendo. Lo está protegiendo de algo mayor, porque las cosas pueden empeorar, se pueden poner más difíciles, pero el Señor le está cuidando. El Señor está guardando su vida. Así que la tercera verdad que recordamos a través de este salmo es que Dios nos protege. Lo cuarto que el salmista nos hace ver, y una verdad que también debemos recordar cuando estamos en prueba o en dificultad, que Dios nos juzga. Versículo 8 y el versículo 11 nos dice, tú, Dios mío, eres el juez de los pueblos, júzgame y dicta mi sentencia, pero toma en cuenta que soy inocente. Y el versículo 11 dice, tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. El salmo que está escribiendo David en este contexto pareciera que está en una sala de juicios, en donde hay una persona que está persiguiendo a una persona que es la víctima y está un juez. Y el juez es el Señor, el que tiene la potestad, la autoridad de determinar
quién es el culpable y en dado caso impartir una pena, impartir una condena. Pero aquí nos recuerda el salmista que el que nos juzga es Dios, el que hace justicia, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Y no sé, hermanos, si al escuchar esta verdad usted está en paz o está intranquilo, porque al saber que Dios es el que lo juzga y Él todo lo ve, todo lo sabe, nada pasa de su control, pues tal vez usted empiece a tener cierto miedo, cierto temor, porque a lo mejor no está haciendo las cosas que le agradan a Dios. Pero si usted está haciendo las cosas que agradan a Dios, usted puede descansar en que Dios, ese juez justo, habrá de juzgarle, habrá de impartir justicia. Vamos a ser juzgados por Dios. Por eso es que debemos asegurarnos de tener una conciencia limpia. Imagínese que David hubiera sido culpable, el Señor no lo hubiera librado, hubiera hecho justicia, porque es un juez justo. Pero él sabía, el que lo iba a juzgar es el Señor, y el Señor estaba consciente, David, de que no había visto algo malo delante de él, con su actuar, con su pensar, con su hablar. Y por eso es que nos recuerda esta verdad. Ahora, en el versículo 11, yo quiero que usted note que hay una expresión muy poderosa que nos muestra la Escritura, porque nos dice aquí, tú eres un juez justo. Tú eres un juez justo. Muy a menudo en nuestra sociedad no podemos encontrar a un juez justo. Los jueces se corrompen, son imparciales, son poco éticos. Pero Dios nos dice a través del salmista que Él no es un juez de esa misma manera. Él es un juez que habrá de hacer justicia, que no va a desamparar al justo por favorecer al injusto, y mucho menos se va a coludir y va a ser alguien corrupto. Así que cuando usted esté en alguna adversidad, recuerde que Dios habrá de hacer justicia. Dios habrá de impartir a cada uno conforme a lo que le corresponda. Lo cuarto es eso, Dios nos juzga. Lo quinto, la quinta verdad, Dios nos establece, nos afirma. El versículo 9, hermanos, en su segunda parte, nos dice aquí que el Señor establece, el Señor afirma los pasos del salmista. Este pasaje nos revela más del corazón de David, porque él estaba deseando no solamente que Dios lo librara de esta persecución, sino que lo afirmara, que lo estableciera. No está orando porque Dios le favorezca, sino que está orando para que Dios haga justicia. David sabía como hombre que estaba en una desventaja significativa porque era mucha la gente que lo perseguía, mucha la gente que lo quería matar, muchos sus enemigos, y era algo que a David lo hacía confiar más en el Señor, confiar en que Dios lo habría de defender, en que lo habría de cuidar, y sobre todo que a su tiempo lo iba a afirmar como el rey de Israel. Pero tenía que esperar con paciencia que Dios fuera el que lo afirmara, que Dios fuera el que lo estableciera. Por eso David pidió la bendición de Dios conforme a su justicia, conforme a su integridad. Y esa actitud era posible porque el Señor ya había examinado el corazón de su siervo. Y entonces nos dice la palabra que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Y por eso vemos que después, mucho tiempo después, el Señor lo afirmó como el rey de Israel. Y no solamente eso, sino que afirmó su descendencia en el trono de Israel. Así que en tiempos de adversidad recordemos que Dios es el que nos establece, el que nos afirma. La sexta verdad, hermanos, Dios nos prueba. No quiero que usted malentienda esta verdad, porque a veces pensamos que Dios es el que nos pone tentación. No. Más adelante el escritor sagrado a través de Santiago nos dice que el que pone tentación es el diablo, no es Dios, es Satanás el que nos tienta, pero Dios sí nos prueba, Dios sí nos examina. El versículo 9 en la segunda parte dice aquí, conoce nuestros pensamientos, acaba pues con los malvados para que ya no hagan lo malo, pero dale tu apoyo a la gente honrada. El salmista nos está diciendo que el Señor pone a prueba nuestra mente y nuestro corazón. En la vida de David eso no fue una excepción, el Señor también lo probó. Y a la luz de su inocencia, que ya había sido comprobada, es que el salmista implora justicia, implora la ayuda de Dios, implora que ese juez justo intervenga
en su caso. No se trata de una petición solamente por palabras, sino que es una petición con convicción. Y esa actitud, hermanos, es algo que también Dios espera que nosotros entendamos. El Señor, en medio de las adversidades, a usted y a mí nos prueba, nos examina. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y a través de la prueba nosotros volteamos otra vez nuestra vista al Señor y nos alineamos a su voluntad. Pero a veces somos tan necios, somos tan tercos o rebeldes, que el Señor no tiene otro medio para llamar nuestra atención que las pruebas y las adversidades. Así que algo que también podemos observar es que el Señor nos examina, Él escudriña nuestra vida. Y dice aquí este pasaje, habrá de darnos según lo que merecemos. Así que en tiempos de adversidad, recuerde que tal vez esa adversidad es una prueba que Dios está permitiendo para perfeccionarle, para hacer que usted y yo nos parezcamos más a Él. No es que Dios nos esté castigando y esté causando dolor y esté tocando las heridas nuevamente para hacernos sufrir. Tal vez es algo que Dios está permitiendo para que usted y yo seamos perfeccionados. Y lo último, la última verdad. En medio de la adversidad hay que recordar esta verdad: Dios merece adoración. Quisiera que ustedes, hermanos, lean el versículo 17. Si traen la versión Reina Valera, qué mejor, porque en esa versión todavía entendemos más lo que el salmista nos quiere decir. Así que por favor ustedes sean quien lean el versículo 17, por favor. 1, 2, 3. Con este pasaje, David nos dice, en tiempos de adversidad, no estamos exentos, debemos adorar a Dios, debemos alabar su nombre. Observe cómo David en medio de la persecución se da un tiempo y en el versículo 17 dice, yo en cambio alabaré a Dios porque es justo, yo le cantaré himnos al Dios Altísimo. Yo le pregunto, en las adversidades, en las dificultades, en las pruebas y luchas, ¿usted qué hace? ¿Alaba a Dios? ¿Lo adora? Porque si lo está haciendo, entonces continúe llevando a la acción eso. Pero si no lo está haciendo, véase en este espejo. A David lo estaban persiguiendo para matarlo. No sé si alguno de ustedes alguna vez hayan pasado por esa experiencia. Yo espero que no. Oro para que ninguno de ustedes sea perseguido para que lo maten. Pero imagínense aquí el salmista, se da un tiempo y en medio de la adversidad recuerda, Dios merece adoración. Aunque este salmo, hermanos, parece girar en torno a una sala penal en la que David está exponiendo su caso delante del juez, ahora vemos que David tiene fe, confianza, porque recuerda lo que Dios puede hacer en la adversidad. Y por eso es que David exalta la justicia de Dios. Puede que todavía no haya visto el fin de esa persecución, de esa adversidad, pero sabe que el Señor hará justicia. Y porque tiene esa convicción, David es movido a alabar a nuestro Dios, a agradecer, a adorar, levantando un canto, dice aquí, al nombre del Altísimo. Así que en medio de la prueba, nosotros podemos y debemos hacer lo mismo, que nuestra alabanza al Dios vivo, al juez justo, refleje nuestra convicción, porque Dios siempre hará justicia. Termino diciéndole, en las adversidades, en las dificultades, derramemos nuestro corazón en oración. Hagámoslo sabiendo que cada vez que usted y yo pedimos justicia, alivio, salvación a nuestro Dios, Él nos escucha y Él habrá de respondernos conforme a su voluntad. Tal vez es cierto, hermano, usted no reciba lo que pide en el momento que quiere, como parece que ocurrió también en la vida de David, porque esta vez el Señor lo libró de esta persecución, pero lo siguieron persiguiendo. Pero llegó un momento en el que David recibió lo que pidió, recibió esa libertad. Así que usted y yo estemos confiados en que Dios habrá de darnos aquello que pedimos y nos vamos a gozar en ese juicio justo, en ese juicio perfecto, porque el Señor habrá de salvarnos, habrá de purificarnos, habrá de protegernos, de juzgarnos, de afirmarnos, de ponernos a prueba
Y eso nos llevará a ti y a mí a actuar en adoración a nuestro Dios, dándole gracias por su amor, pero también por su justicia. Así que, hermanos, estas verdades recordémoslas, cada una en tiempos de adversidad, y seremos grandemente bendecidos por nuestro Dios. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias porque podemos a través de tu palabra recibir, Señor, este recordatorio para estas verdades, Señor, que nos muestras a través del salmista, tenerlas siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, yo sé que muchas veces en las dificultades, en los problemas, en las pruebas, nos olvidamos, Señor, muchas veces de ti, de tu palabra, de tus promesas. Pero el día de hoy, Señor, hemos recibido estas verdades que nos equipan, Señor, si estamos pasando alguna prueba, para tenerlas siempre presentes, para agradecerte, pero sobre todo también para adorarte, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito, Señor, que todo lo que tú haces, Señor, y todo lo que tú permites, Señor, es para hacernos crecer, para hacernos más como tú. Así que, Señor, ayúdanos y obra, Padre, a través de cada uno de nosotros, y que en medio de las adversidades podamos ser un pueblo, Señor, que te alaba y un pueblo que te adora. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.